Vamos a estar grabando. Bien. Nosotros vamos a ver, esta es la primera clase de aplicaciones de la genética a la bioeconomía, y vamos a ver la continuación de una materia que ya tuvieron el año pasado, donde se aplican las bases, digamos, de esa genética que vieron ustedes molecular, más a todo lo que son plantas y animales. Mi nombre es Juan Pablo Pellegrini y soy el que va a estar en todas las clases. Los voy a acompañar en todas las clases de acá en adelante. Van a tener esas primeras 3 clases conmigo y después van a tener otros docentes, pero bueno, yo también voy a estar. También voy a estar en lo que son las clases de consulta. Las clases de consulta, todo esto está en el CED, van a ver cuando entren al CED que van a tener una viñeta con la parte docente, una viñeta con los trabajos prácticos, una viñeta, para cada cosa va a haber una viñeta. Y van a tener una viñeta también para consultas, en donde van a poder consultar en cualquier momento por mail directamente, perdón, haciendo preguntas por mail, o si no, todos los miércoles a partir de las 6, previamente mandándome un mail, así yo sé que van a estar, porque pasa a veces que uno se conecta y espera y que no hay nadie, o sea, no va a venir nadie a la consulta. Entonces, mandan un mail, aunque sea una hora antes o el tiempo antes que quieran, y yo, digamos, me conecto, van a tener el link y demás, me conecto y podemos hacer una consulta por Zoom. Esto va a ser los miércoles a las 6 de la tarde. Y si están en otro momento y quieren preguntar, pueden preguntar por mail. Me mandan un mail y coordinamos, si es necesario hacer una consulta por Zoom, coordinamos el horario de manera particular. Bien, los docentes somos todos estos, no me voy a poner a leer, pero tienen mi mail acá, ¿sí? Tienen mi mail acá, este soy yo, Juan Pablo Pellegrini, y van a ver que la materia va a estar separada en 2 partes. Una primera parte que es hasta el primer parcial, digamos, o sea, va a ser todo de genética y mejoramiento genético vegetal. Después van a tener en el segundo parcial unas clases de mejoramiento vegetal y unas clases del módulo de mejoramiento genético animal, que van a estar otros docentes. Y el segundo parcial va a ser mitad mejoramiento vegetal, mitad mejoramiento animal. Eso va a ser el segundo parcial, ¿sí? Todo esto, toda esta información está en el CED. Les pido que por favor de acá al viernes repasen, vean, lo revisen bien, lean todas las viñetas porque bueno, está toda la información. Bien, para probar la materia van a tener ustedes 2 parciales y un trabajo práctico. Cada parcial tiene un 45% de la nota y el trabajo práctico tiene un 10% de la nota final. El trabajo práctico van a tener que entregarlo por escrito, van a tener que hacer también un video, ¿sí? Similar a esto que están viendo ahora. Antes el trabajo práctico se entregaba por escrito y se hacía en forma presencial, en frente de todos, digamos. Se ponía un PowerPoint y se lo explicaba en un grupo. Ahora, como eso nos llevaría mucho tiempo, y más acá es digamos, a la distancia, lo van a hacer entregándolo, digamos, le vamos a dejar un drive, digamos, un lugar donde puedan guardar ustedes el video, así tenemos acceso, y ese video después se va a subir, así como están las clases grabadas, se van a subir todos esos videos que ustedes para que queden todos juntos, digamos, en un video más grande. Esa presentación no tiene que tener más de 10 minutos y es una presentación que va a ser en base a un cultivo que se les va a dar a ustedes, a cada uno se les va a asignar un cultivo
y van a tener que hacer un trabajo en función de ese cultivo. ¿El trabajo práctico individual o en grupo? Por ahora va a ser individual, pero puede llegar a darse el caso, o sea, no sabíamos qué cantidad de alumnos iba a haber, pensábamos que iban a ser menos, y en principio se había pensado que sea individual, ¿sí? Si llegase a ser grupal, va a ser de a 2 como máximo. Eso lo vamos a definir esta semana. Por ahora yo diría que lo piensen de manera individual, y si tienen, digamos, si los docentes responsables consideran que pueden llegar a ser de a 2, tal vez es mejor para ustedes porque, bueno, va a ser menos trabajo y van a poder trabajar de a 2. Pero por ahora piénsenlo individual, ¿sí? Después de acá, todavía no están asignados digamos, los temas a cada uno de ustedes, así que también teníamos que ver si todos estaban presentes. Fíjense que ya hoy en la primera clase hay 2 chicos que faltan, así que si hay que asignar grupos o algo de antemano, teníamos que ver, bueno, cuántos chicos iban a estar presentes, cuántos iban a hacer. Así que por ahora piénsenlo de forma individual, cada uno con un cultivo, y ahora vamos a explicar bien de qué es el trabajo. Pero bueno, para aprobar la materia van a ser estas 3 cosas: 2 parciales y el trabajo práctico que se entrega por escrito, y una presentación en video de 10 minutos. Para promocionar, tienen que tener un promedio mayor a 6 y mínimo 6 en cada parcial, ¿sí? El trabajo práctico tiene que tener 4. Luego, para quedar regular, tienen que estar, obviamente, entre 4 y 6, y como mínimo 4 en cada parcial. Y obviamente el trabajo práctico siempre van a tener que tener 4, como mínimo. El recuperatorio es para recuperar, digamos, uno de los 2 parciales. ¿Por qué? Porque si se sacan 3 o menos en los 2, ya está. Vamos a suponer que sacan 8 en uno y un 3 en el otro, pueden recuperar solamente para quedar regular. ¿Sí? Recuperan el segundo parcial, supuestamente, pero se les toma un examen global, ¿sí? O sea, en el primero les fue bien, en el segundo les fue mal, es un solo examen global, y que lo que harían sería recuperar el examen que les fue mal y quedarían al final. Después, bueno, asistencia cumplida, tienen que tener más de 75 puntos y no haber, digamos, dado o el recuperatorio o, digamos, esta es una instancia entre el recuperatorio y libre. Libre es cuando ya directamente desaprueban el recuperatorio, desaprueban el trabajo práctico o todos los exámenes, y no vinieron, obviamente, al 75% de las clases. Digamos, lo que más les importa a ustedes sería promoción y regular, que promedio mayor a 6 y 6 nota 6 como mínimo, los 2 parciales, y después, bueno, entre 4 y 6 para quedar regular. Bien, el trabajo práctico va a tener todas estas partes, no me las voy a poner a leer ni detallar, pero ustedes deberían, en la parte escrita, obviamente tener una carátula, hablar, o sea, acá cuando se pone cultivo es porque estos 2 puntos son importantes, ¿sí? Y son respectivos al cultivo que les tocó. Luego, estos puntos tienen que estar, digamos, detallados y son en base a mejoramiento. Luego van a tener que hablar de la parte económica, social y ambiental de ese cultivo. Luego es una conclusión, y para finalizar es toda la bibliografía. La bibliografía, ustedes tienen que citar, ¿sí? Supongamos que ustedes en la parte 2A escriben, toman de algún paper científico o de algún libro la descripción de ese cultivo. Entonces, anotan la bibliografía, ¿sí? De dónde sacaron esta porción, o sea,
de donde obtuvieron esa información, ¿sí? En cada parte van a ir anotando la bibliografía y luego al final tiene que estar toda la bibliografía listada, ¿sí? Esto no es para que pongan toda la bibliografía al fondo y que en cada caso o en cada punto no se sepa, digamos, de dónde viene. Bien, esto también tiene que ser una presentación en video con un máximo de 10 minutos. Puede ser así, puede ser hablándole a ustedes, filmándose ustedes. Eso es bastante libre. Y la monografía tiene que estar en formato PDF con el apellido de ustedes y el tema, ¿sí? Esta monografía la van a mandar a Miguel, ¿sí? Miguel Zapater, y a mí, con copia a mí, la persona encargada de, digamos, de evaluar la monografía va a ser Miguel Zapater. En el CED está el teléfono de Miguel y cualquier duda que tengan sobre la monografía, lo llaman a Miguel, le escriben por WhatsApp o le mandan un mail. Miguel prefiere que se comuniquen por teléfono, porque es más rápido y les contesta más rápido, ¿sí? Yo al contrario, si van a hacer consultas y eso lo va a hacer durante todo la cursada, prefiero que lo dejen por escrito, así yo voy controlando y si me lo mandan a la mañana o algo, yo me organizo y vemos si tenemos que hacer una reunión, en qué momento nos juntamos por Zoom. Bien. El cronograma. Fíjense, nosotros vamos a hacer esa continuación con la materia que tenían ustedes de biología, donde ven todo lo que son los genes, toda la información, digamos, genética, pero más bien a nivel molecular. Nosotros ahora ya vamos a estar hablando desde esta primera clase, desde un nivel de individuo, luego vamos a pasar a población y vamos a ir cambiando de escala, pero partiendo de una escala de individuos. Las primeras clases las voy a dar yo, las 3 primeras clases. Las siguientes 3 clases las va a dar Vanessa Jacobi. Luego van a tener una clase, esto ya después del, fíjense, fecha del primer parcial, 24 de septiembre, ¿sí? Luego del primer parcial van a tener toda la parte de transgénesis con Juan Guillán. Después van a tener el feriado del 8 del 10, 2 clases de mejoramiento vegetal, una clase de propiedad intelectual. Fíjense que en esta fecha ya es la entrega del trabajo práctico, el último día que tienen para entregar el trabajo práctico, es decir, acá tienen que presentar la monografía y el video, ¿sí? Esta clase la va a dar el titular de la materia, que es Gustavo Schraub, y luego van a tener con el área de genética, de mejoramiento genético animal, 3 clases de genética animal. Después van a tener el segundo parcial, que va a ser una mitad vegetal y una mitad animal, y si le fue mal en el primero o en el segundo, van a ir a un recuperatorio que dijimos que era integrador. Lo que respecta al trabajo, a la monografía, el video y demás, lo pueden entregar antes de esta fecha, ¿sí? Yo les recomiendo que si lo tienen listo, hagan una entrega antes de esta fecha, porque Miguel tiene la costumbre de revisarlo, mirarlo, y si llega a ver que no, le falta algo, les va a poder decir, bueno, fíjense acá, fíjense allá, como para tener, digamos, mejor nota. Pero igualmente eso, comuníquense con Miguel, charlenlo con Miguel y envíenselo directamente. Lo que es la monografía a Miguel y el video lo van a tener que subir. Como les digo, después vamos a dejar en el CED un acceso a un drive para que puedan subir, digamos, el video. Bien, esta materia tiene la finalidad, ustedes van a ver cómo se hace un programa de mejoramiento vegetal y animal. Van a entender cómo funciona un programa de mejoramiento, ya sea vegetal como animal. Entonces, ustedes entendiendo cómo
cómo funciona, van a poder seleccionar genotipos para la siembra el día de mañana si ustedes trabajan, ya sea en el campo de algún familiar o en alguna empresa. Ustedes van a poder tener conocimientos como para poder seleccionar genotipos, ya sea vegetales o, por ejemplo, toros. Van a poder seleccionar toros, cuál es el mejor toro para mejorar un rodeo de vacas, ¿sí? Van a también tener la información o van a conocer dónde se puede encontrar esa información, ¿sí? Que además, obviamente, van a saber entender y van a poder tomar la decisión que ustedes quieran o crean conveniente. Esto, digamos, es importante porque a veces hay mucha información en el INTA o en distintos organismos que evalúan materiales de los últimos años, los mejores materiales de las empresas, y si ustedes van a un semillero, el semillero va a trabajar con una empresa determinada y obviamente les va a ofrecer los mejores materiales del semillero, que por ahí no son los mejores materiales ni de la zona o no son los materiales que a ustedes les interesan. Entonces, siempre es bueno saber dónde buscar información que sea neutral, por decirlo de alguna manera, y ustedes que van a entender esa información van a poder, como les digo, elegir un toro para mejorar un rodeo de vacas o elegir un genotipo para sembrar y hacer cultivo. Bien, como les venía contando, ustedes vieron en la materia anterior esta parte de la izquierda. Es decir, ustedes vieron que un gen, ¿sí?, generaba una proteína y otro alelo, ¿sí?, una variante de ese mismo gen, podía generar una proteína diferente. En este caso, son proteínas que dan pigmentación, ¿sí? Esta proteína da alta pigmentación, por lo tanto, a nivel celular hay mucho pigmento, y esta proteína da poca pigmentación, a nivel celular da poco pigmento. Está mucho pigmento y está poco. Este pigmento es un pigmento de las alas de las mariposas, ¿sí? Estas mariposas, Vistus betularia, tenemos a nivel de individuo la mariposa negra y la mariposa blanca. Fíjense que el gen, el alelo que me daba alta cantidad de proteína, termina siendo una mariposa de color oscuro, y el alelo de este gen, la variante de este gen, que me da baja pigmentación, me termina dando un individuo de coloración blanca. Esta diferencia de coloración en los individuos provoca que a nivel población, ¿sí?, estas polillas, en función de dónde se están criando, resaltan más o menos. Es decir, si hay un fondo negro, la polilla de color oscuro se ve camuflada. Si hay un fondo de color oscuro, la polilla de color blanco resalta. Y dependiendo de si está esa polilla camuflada o no, los pájaros que se las comen van a comer a la que no se está camuflando, ¿sí? Es decir, en un lugar donde la polilla blanca resalta, los pájaros van a comer la polilla blanca y esa polilla va a terminar, digamos, la polilla que tiene pigmentación blanca va a pasar a estar en menor cantidad en esa población, mientras que la polilla de coloración oscura va a aumentar su frecuencia y va a estar en mayor cantidad en esa población, ¿sí? Bien, la clase que viene, las próximas dos clases, vamos a hablar sobre los trabajos de Mendel, las investigaciones que hizo Mendel. Gregor Mendel era un monje que
estudió la herencia de las características morfológicas de una arveja, la arveja de jardín. Y haciendo cruzamientos, él iba viendo cómo se afectaba el color de la flor, la altura de la planta y rasgos de la semilla y de las vainas. Todas estas investigaciones él las hizo en 1860 y a raíz de estas investigaciones, que en su momento cuando él hace estos trabajos no toman mucha relevancia, pero después otros investigadores ven los trabajos que hizo Gregor Mendel y empiezan, digamos, a partir de los trabajos de Gregor Mendel, a acuñar el término de genética. Entonces, William Bateson, en 1905, viendo los trabajos de Mendel, le pone nombre a la genética y dice que la genética es el estudio de la herencia. Hoy nosotros decimos que la genética es la rama de la biología que se ocupa de la herencia y de la variación, ¿sí? Es muy importante que haya variación, que haya variabilidad. Esa variabilidad es la que a nosotros después van a ver que ustedes pueden hacer mejoramiento animal o mejoramiento vegetal, porque tienen cosas diferentes. Porque al tener cosas diferentes, ustedes pueden elegir. Si estos dos materiales eran iguales, Mendel no hubiese podido hacer trabajos y ver diferencias porque era todo lo mismo. Entonces, nosotros vamos a tomar que la genética va a estar haciendo hincapié en la herencia y la variación. Fíjense, estos son papas. Fíjense la variación que hay. En este caso sería en forma y color. Solamente dos características, forma y color. La forma del tubérculo y el color. Fíjense que tenemos medio parte colorado y parte medio amarillo. Acá tenemos marrón, acá bien roja, acá papas amarillitas, que encima son más chiquititas y redondas, acá son alargadas. Fíjense lo que son todas las formas y los colores que hay de papa. Entonces, como les decía, si hay variación, ustedes pueden seleccionar. Esa selección va a poder ser natural, que es lo que ocurrió naturalmente, digamos, lo que vamos a llamar evolución, que vamos a ver después, pero la selección natural es lo que ocurre con los años. Y el mejoramiento va a ser una selección artificial, que es la que vamos a hacer nosotros, que es la que van a estudiar ustedes para animales y vegetales. Esta variación es generada naturalmente por mutaciones. Es decir, la diferencia entre los alelos son mutaciones. Mutación en alguna base que genera una variación en un alelo, genera un alelo diferente. Bien, fíjense que nosotros estábamos mostrando la variación que había en papas. Y hablaba de la importancia de que haya variación porque la variabilidad, la variación es la que nos permite que haya selección. Esto es variabilidad en cítricos o variación en fruta de cítricos. Fíjense que esto parece una naranja o mandarina, esto parece más bien un pomelo. Fíjense que hay algunos que tienen mucha cantidad de semillas, otros que no, estos son sin semillas, ¿sí? Esto tiene una forma, acá parece que se les coló un maíz, pero fíjense la diferencia de formas, ¿sí?, que puede tener un cítrico. Esto parece ya más bien una lima, lo que está acá abajo, ¿sí?
Bien, entonces toda esta variación, si uno la conserva, si uno cuida, si uno almacena esta variación, ustedes están cuidando genes, están conservando variabilidad de alelos. A esto nosotros le vamos a llamar recurso genético, porque nos va a permitir almacenar estos distintos materiales para el día de mañana, cuando ustedes estén haciendo mejoramiento, ir a buscar genes de resistencia en por ejemplo, resistencia a alguna enfermedad, en materiales que estén almacenados, ¿sí? En algún banco de germoplasma, ¿sí? Ahora vamos a ver qué. Pero digo, si ustedes tienen variabilidad guardada, ustedes tienen un recurso de genes. Ustedes tienen recursos para ir a buscar nuevas variaciones. Y tienen recursos también para hacer mejoramiento y generar cosas nuevas. El material de origen, el recurso genético puede ser vegetal o animal, microbiano, ¿sí? De cualquier fuente, que vamos a estar guardando estas unidades funcionales o genes y que son lo que van a preservar. Sí. Bien, pensé que alguien tenía una pregunta. Esto preserva, fíjense, el valor real o potencial. Real porque yo tengo una necesidad de ir a buscar una variante que sea resistencia a una enfermedad y si sé que la tengo, voy, la busco y lo cruzo, le incorporo a mis materiales con los que estoy trabajando hoy y sé que voy a tener un valor de un nuevo material si sé que es una enfermedad. Y potencial porque guardando materiales que, más allá de que son viejos, que tienen variabilidad, yo hoy puedo pensar que no me sirven, pero en 10 o 20 años puede aparecer una variante, una enfermedad nueva, que yo no he tenido en cuenta, y que mis materiales viejos que yo estaba guardando tienen genes que son resistentes a esa enfermedad futura, y a esa enfermedad con la que yo me voy a encontrar en 10 años. Entonces, más allá de que estos materiales, uno al guardarlos puede pensar que son materiales que no son valiosos, uno no sabe a futuro con qué problemas se va a encontrar y a futuro estos materiales pueden ser muy útiles. Por eso el valor potencial. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que venimos hablando son materiales que son la fuente de variación y base para el desarrollo del mejoramiento. Por esto mismo, porque tienen genes que me pueden servir para futuro. Fíjense, estos son tomates distintos. Esto es la variabilidad que hay en tomates. Fíjense, acá tenemos distintos colores, desde el verde, amarillo, medio anaranjado, rojo, hasta casi un marrón. Hay distintas formas, distintos tamaños, fíjense, tamaños muy chiquititos. Acá hay uno, creo que este es el más chiquito de todos. Y acá tenemos otros muy grandes. Luego, fíjense, cuando el tamaño, o sea, el tomate puede estar solo o puede venir en un racimo. ¿Sí? Fíjense acá, pueden tener, fíjense, una forma como de pera. ¿Sí? Fíjense la variación que hay en tomates. Entonces, la importancia de guardar y almacenar esta variación radica, por ejemplo, que hoy la cátedra de genética de la Facultad de Agronomía está trabajando con tomates que fue a buscar a bancos de germoplasma de distintos lugares para hacer mejoramiento en lo que respecta a lo que es el sabor del tomate. Están haciendo mejoramiento para lograr tomates con mejor sabor. Y parte de eso se hizo un panel de degustación y en ese panel de degustación se vio que los materiales más viejos, que por ahí tenían menores etapas de mejoramiento, ¿sí? Que se los había mejorado menos, eran los que tenían mejor gusto. También eran los que por ahí se pudren antes,
eran los que tenían un tamaño más chico o formas más o menos raras, pero son los que tenían mejor gusto. Entonces, la cátedra hoy, por ejemplo, está haciendo mejoramiento para gusto de tomate. Eso como para que se den una idea de la importancia que tiene haber guardado esos materiales. Estos materiales no es que los guardó la cátedra, la cátedra los fue a buscar a distintos bancos de germoplasma y cada material nuevo se utilizó para degustar, digamos, los materiales así como vinieron, y después con esos materiales, con los que tienen un mejor gusto, se los van a cruzar con otros materiales que son comerciales. Bien. Las mutaciones, como les había dicho, son la fuente de la variación. Y esta variación, entonces, es la que nos va a permitir hacer selección y mejoramiento. Por eso, estas mutaciones, fíjense, tardan muchos años en ir surgiendo, y esa es la importancia de guardar ese recurso genético. Porque al guardarlo, ustedes lo que están haciendo es guardar esas mutaciones, guardar esos alelos diferentes que les tomó a la naturaleza millones de años producir. Recurso genético sería entonces la conservación del material para preservar la variabilidad genética. Fíjense, esto es variación en banana. La banana que comen ustedes normalmente es una banana triploide que no produce semilla, pero estas bananas suelen ser diploides y producen una semilla muy grande. Si ustedes pueden ver la semilla, tiene un tamaño de una pasa de uva o más grande. Y comestible hay, digamos, toda la parte que está entre la pulpa estaría entre la parte de la semilla y la piel. Entonces, hay en estas bananas diploides es muy molesto, digamos, la semilla. Por eso se generó materiales de banana que no produjeran semilla. Pero fíjense la variación, ya sea en color y, bueno, acá tamaño no tengo variación, pero estas son bananas chicas. Ustedes, las que están acostumbrados a comer, es mucho más grande. Profe, disculpa, ¿está tapando el micrófono o algo? ¿Ahí se me escucha bien? Y se escucha medio, parece. Sí, se escucha bien, pero más o menos. Bien. ¿Ahí se me escucha mejor? No sé si... Puede ser que ahí se escuche un poco mejor. Bueno. Gracias. No, por favor. Bien. Entonces, nosotros acá estamos viendo, por ejemplo, lo que es variación entonces en banana. Acá tenemos maíces. Fíjense, estos maíces estamos viendo variación en lo que sería color de la semilla. Ahora vamos a ver otras espigas con tamaño. Acá hay algunas que son un poquito más chicas, esta es mucho más chica, pero la filmina, bueno, en esta filmina no está, pero filminas más adelante ustedes van a ver que hay espigas muy chiquititas, con muy poca cantidad de granos, y la variación que hay en maíz es enorme. Pero bueno, en este caso, fíjense la variación que hay en el color de la semilla del maíz. En este caso tenemos manzanas, diferentes manzanas, ya sea color, obviamente estas manzanas van a tener sabores diferentes, pero hay muchísima variación, muchísima variabilidad. Esto es poroto, fíjense las formas, los colores, el tamaño, fíjense, esto es un poroto enorme, y estos son muy chiquititos, ¿sí? Fíjense los colores. Bien. Nicolás Babiló era botánico y genetista, y él trabajó también con Bateson, con la persona que
acuñó el término de genética, y Vavilov lo que hizo fue viajar por el mundo, y en sus viajes iba recolectando distintos materiales. Él lo que observó es que había zonas que tenían mucha variabilidad de algunos materiales. Entonces, esas zonas, fíjense, acá están marcadas algunas zonas con gran variación de algunos materiales, o sea, ya sea por ejemplo para el trigo, para manzana, había mucha variación. Él asoció esa variación con sistemas agrícolas antiguos y con lugares de origen. Es decir, él pensó que donde había mucha variación era un lugar donde posiblemente esa especie se había originado. Entonces, él detecta 8 centros de origen, ¿sí? No vamos a hacer hincapié en cada uno de estos, pero fíjense, tenemos 8 centros de origen detallados, en donde, por ejemplo, en lo que es México, tenemos el centro de origen del maíz. En lo que es en Perú, tenemos el centro de origen de la papa. Acá en el sur, entre Chile y Argentina, tenemos lo que es la frutilla. Después, qué sé yo, por ejemplo, en China tenemos el centro de origen del sorgo, la cebada, ¿sí? En India el arroz, en Oriente los trigos, ¿sí? O sea, fíjense que en cada región donde había mucha variación, eso se tomó como centro de origen. Y son las zonas donde naturalmente hay mucha variabilidad. Entonces, estas zonas, si uno las cuida, si uno genera, digamos, un parque nacional o un área restringida, ustedes están conservando recursos genéticos, ¿sí? Bien. Retomando, los recursos genéticos nos permite la conservación de estos materiales, preservar la variabilidad genética. Estos materiales van a ser fuente entonces de mejoramiento genético, y cuando ustedes pierden algún material, a eso se va a llamar erosión genética. Esta es una clasificación de los recursos vegetales, recursos genéticos vegetales, que nosotros vamos a llamar fitogenéticos. Los vamos a tener divididos en especies cultivadas y silvestres. Las especies cultivadas van a ser las comerciales, las locales, las líneas que se usan para mejoramiento y algunos stocks especiales que se guardan. Luego tenemos especies silvestres que pueden ser de uso directo o de uso indirecto. Bien. Lo que yo les venía contando de hacer un lugar cerrado, ¿sí? De restringir un área, nos permite hacer lo que se llama conservación in situ, es decir, conservar materiales en el lugar de origen. En este caso, nosotros tenemos en Argentina 35 parques nacionales. Fíjense que es un 4% del territorio nacional, 3,8 millones de hectáreas, ¿sí? Fíjense, todos estos puntitos es un parque nacional. Fíjense la cantidad de personas, ¿sí? De guardaparques que tienen que estar controlando estas áreas. Entonces, cada parque nacional ocupa mucho recurso, ya sea por el espacio y también por la cantidad de gente, por la cantidad de, digamos, de recursos que se necesita para conservar esa zona sin alterar. Es muy costoso, ¿sí? Esto es conservación en el lugar.
Ahora, también podemos hacer una conservación que se llama ex situ, que es decir, fuera del lugar. Las semillas, por ejemplo, se pueden guardar en lo que serían como banco de semillas, o ustedes pueden guardar pedazos de rama en lo que se va a llamar banco genético, banco de germoplasma, ¿sí? Esto es un banco de semillas donde están guardadas en sobres semillas, y esto es la foto de una cámara. Esta cámara obviamente está con muy baja temperatura y permite guardar esas semillas por varios años. Pueden ser, dependiendo de la semilla, 3, 5 o 6 años. Esta semilla luego tiene que sembrarse y volverse a cosechar, con lo cual eso puede tener el problema que la semilla se empieza a adaptar a la zona que se está generando esta nueva multiplicación. Uno multiplica para que la semilla no pierda viabilidad y va a tratar de hacerlo en zonas, esa multiplicación, o en una zona similar, o tratando de limitar las condiciones lo máximo posible de donde se obtuvo esta semilla, para tratar de que no se mueran materiales importantes y que no haya erosión genética, ¿sí? Que no haya pérdida de materiales, que no haya selección de materiales por estar guardándose en un lugar diferente de donde se recolectó. Entonces, como dijimos, tenemos la conservación en el lugar, in situ, y la conservación fuera del lugar, que es la ex situ. Bien, fíjense, acá tenemos unas estacas, ¿sí? Unos pedacitos de rama que pueden estar enraizando o no, y estos pedacitos de rama están copiando, digamos, un material igual, son clones. Es decir, ustedes pueden, en vez de tener un árbol enorme, pueden tener un pedacito de rama creciendo en un tubo y guardarlo en un espacio reducido. Entonces, la ventaja que tiene es que ustedes pueden trabajar, digamos, almacenar, tener acá en Argentina, por ejemplo, materiales que sean de China, ya sea en estado de semilla o en estado de plantín o de bulbo, ya sea la colección que ustedes tengan. Lo más frecuente o lo más fácil es con semillas. Entonces ustedes podrían tener semillas de trigo en un banco de germoplasma y que sean materiales silvestres y tener variación, tener variabilidad acá cerca, sin tener que ir hasta el centro de origen, que puede ser, no sé, China, o depende del material, irse a Estados Unidos a buscar, no sé, arándano silvestre, o irse a buscar a cualquier otro país, ¿sí? En el lugar de donde se recolectó, o sea, in situ, ¿sí? Ustedes teniendo la conservación ex situ, un banco de germoplasma, tienen de forma más cercana los materiales. Bien, cuando uno hace la colección, lo primero que tiene que hacer es, donde se recolecta, es conocer, obviamente, qué especie está trabajando, qué es lo que va a buscar, y ver en qué área lo va a recolectar. Es decir, ustedes, para hacer la conservación, primero tienen que identificar bien qué es lo que van a buscar y hacer un estudio de este material. Va a depender, ya vamos a ver lo que es una planta autógama y lo que son plantas alógamas, pero la forma de reproducción va a depender mucho de la cantidad de material que yo me traigo. Si yo tengo todos materiales que van a ser siempre iguales, que son autógamos y que son todos muy similares, recolectando pocos materiales de un lugar, yo sé que tengo la mayoría de esos materiales representados porque son todos similares. Mientras, si tengo variedades que son alógamas, es decir, que son materiales que se cruzan y que no se pueden autofecundar, es decir, que necesitan otro material diferente para poder tener
descendencia. En un caso de hacer una recolección de plantas alógamas, ustedes tienen que ir a buscar mucha cantidad de materiales para que no haya pérdida, deriva genética o erosión genética, es decir, que no pierdan genes por hacer una recolección, digamos, mala por baja cantidad. De esto viene lo de muestreo, ¿sí? Que se debe, conociendo el material, hacer un muestreo, tomar una muestra que sea representativa. Y se deben tomar datos de esa zona, anotar todas las características relevantes de dónde fue que se recolectó ese material. Luego, para hacer el mantenimiento, es decir, para poder conservar, hay que ver bien, digamos, cómo se va a conservar, ya sea por semilla, por planta propagada, por estaca, por bulbo, si se va a hacer en cultivo in vitro, demás. Lo que les había comentado antes, lo del tema de rejuvenecimiento y multiplicación, hay que tenerlo muy en cuenta, que en función de la semilla, el tiempo de duración que tenga, que permita almacenar esa semilla, si la semilla se puede guardar cada 10 años, ustedes van a tener que, cada 8, por ejemplo, o cada 9, resembrar parte de esa semilla para recuperar semilla nueva. También van a tener que hacer evaluación de esos materiales para ver si conservan las características de donde se recolectaron y para ver y tomar nota bien de, digamos, si hay algún material que ustedes saben que es resistente a alguna enfermedad y demás. Todo esto se documenta y posibilita hacer intercambios y acuerdos, ya sea con otros bancos de germoplasma, es decir, si yo tengo material autóctono de acá de Argentina en cantidad y quiero papa de Perú, se puede hacer un intercambio de, nosotros le damos material de acá y ellos nos dan papa de allá, y uno puede tener, digamos, materiales y variación de papa acá en Argentina. Así también se pueden hacer acuerdos de cooperación con empresas, de darles materiales para que ellos hagan investigación y mejoramiento, y las empresas también utilizan, digamos, el banco de germoplasma como para dejar algunos de sus materiales y mantener los materiales que por ahí van quedando viejos, mantener algunos materiales que pueden ser fuente de genes importantes a futuro. Bien, como les venía contando, los bancos de germoplasma son bancos que pueden guardar distintos tipos de material, semillas, plantas, estacas, digamos, o bulbos. Y el INTA tiene una red de bancos. Tiene bancos que se llaman, por ejemplo, el banco base, que es el banco que está en el INTA de Castelar. El INTA de Castelar tiene este banco, es un banco de semillas que empezó en el año 93 y es donde sacaron estas fotos de las otras fotos que estaban de poroto y estas son de maíz. Fíjense, yo no puedo hacer zoom, pero fíjense la variación que hay en maíz, ya sea en color y en forma. Pero bueno, en este banco, por ejemplo, hay, además de maíz, hay lino, sorgo, eucalipto, maíz, trigo, soja, distintas forrajeras, papas, cebada, ¿sí? Fíjense que este banco está guardando semillas de distintos, de distintos materiales, de distintas plantas que se recolectaron en, obviamente, distintos lugares y distintas zonas. Todo esto es conservación de recursos genéticos. Es conservar mutaciones, conservar alelos que están en forma de semilla, ¿sí? Ustedes están guardando semillas que tienen mucha cantidad de genes, de alelos diferentes entre sí, y ustedes van anotando eso, y ustedes, si quieren el día de mañana hacer mejoramiento para alguna de estas características que hoy por ahí no son de interés, pero lo van a hacer a futuro, ustedes pueden venir al banco de semillas, obtener una muestra y empezar a hacer mejoramiento con estos materiales. Esto es a nivel
internacional, los distintos bancos que hay. Esto es como para que vean, digamos, a nivel geográfico. Y acá les dejo un listado como, si están con interés de ir a visitarlo, o sea, ver las páginas, pueden tener las páginas como para acceder a distintos bancos. Fíjense que hay algunos que se especializan, por ejemplo, en trigo, maíz, ¿sí? O en arroz. Hay algunos que se especializan en recolectar información de algún cultivo particular. Por ejemplo, el de papa, ¿sí? Y hay otros que son bancos que guardan a nivel general. Bien. Como les decía, la variación se generó por mutaciones y esas mutaciones lo que nos permitían a nosotros era hacer, o esta variación lo que nos permitía a nosotros era hacer selección artificial. Pero también hubo la evolución o la selección natural, que por ejemplo Charles Darwin, fue el primero que lo escribió en El origen de las especies, y él hablaba de 5 puntos, es decir, primero, que tenía que existir variación, tenía que haber variabilidad, que la mayoría de los descendientes iban a morir antes de reproducirse, pero que los que sobrevivían iban a ser los más aptos, es decir, los que iban a tener mayor aptitud para reproducirse, para dejar descendencia. Por lo tanto, la herencia, ¿sí? Las generaciones futuras iban a ser de los individuos que tenían mayor aptitud y iban a heredarse estas características de mayor aptitud o de mejor aptitud. Y que con el tiempo las generaciones iban a ir evolucionando o cambiando por el aumento de las frecuencias de estos genes con mayor aptitud. Entonces, nosotros vamos a definir como especie a los organismos que se pueden aparear entre sí, ¿sí? Y pueden dejar descendencia fértil. Especiación va a ser la formación de especies, de nuevas especies. Y fíjense, nosotros acá tenemos el mono que va evolucionando y tenemos el hombre. Esto es lo que se llama evolución filética o anagénesis. Una población va cambiando a lo largo del tiempo y genera dos diferentes, tenemos el mono y el hombre. Luego tenemos otra que se llama cladogénesis, en donde la inicial desaparece, es decir, en cladogénesis, para que se entienda la diferencia, el mono dejaría de existir, no existiría más, y acá además del hombre existirían otras variantes. Es decir, en este caso lo que pasa con el pinzón, que el ancestro se perdió y fueron evolucionando en distintos pájaros, ¿sí? En distintas especies o formas de pinzón. Y a esto es lo que se llama especiación verdadera. Entonces, anagénesis del mono al hombre, donde existe el mono y existe el hombre, y cladogénesis, donde una especie inicial evoluciona en otras diferentes y esta inicial se pierde. Esa es la parte de selección natural. Ahora, retomando la otra parte, la parte de selección artificial, el hombre, fíjense lo que estudió Vavilov, los centros de origen, que estaban asociados con lo que vamos a llamar después como variedades locales, es decir, gente que sembraba, cosechaba, sembraba, cosechaba de manera intuitiva, de forma, digamos, sin hacer mejoramiento. Pero, aunque esas personas no pensaban que hacían mejoramiento, estaban domesticando la especie. Es decir, están haciendo una mejora sin darse cuenta que están mejorando.
sembrar el primer año, las que van a germinar van a ser las que no tienen dormición, las semillas que germinan rápido. Hay semillas que para germinar tienen que pasar 2 o 3 meses, entonces esas semillas van a quedar en dormición, mientras que las que no tienen dormición van a generar una planta que va a poder ser cosechada. Entonces, con los años, la semilla que no germina bien, o la semilla que tiene dormición, va a quedar sin cosecharse. Entonces, acá lo que se va haciendo es, por un lado, se va seleccionando para semillas que no tienen dormición, para semillas que no son dehiscentes, es decir, que no se caen de la planta. Son semillas que se quedan en la espiga y que uno puede ir y cosecharla. La que se cae va a quedar en el piso y no va a ser cosechada. La que es cosechada se va a volver a sembrar en la fecha de siembra y a cosechar en una determinada fecha de cosecha. Con lo cual, otra cosa que también se está seleccionando es la fecha de siembra y la fecha de cosecha. Es decir, si hay algún material que la semilla está verde y no llegó a estar óptima para ser cosechada y uno cosecha ahí, esa semilla después no va a germinar bien y va a tener una selección en contra, de forma indirecta. Entonces nosotros acá estaríamos seleccionando para materiales que no tienen dormición, estaríamos seleccionando para fecha de siembra, estaríamos seleccionando para dehiscencia, ¿sí? que queden en la planta. ¿Sí? Y esto se hace con los años, se genera una homogeneidad. Una homogeneidad de materiales que igual tiene muchísima variación. A esto entonces, como les decía, se llama land races o variedades locales, que son las variedades que, por ejemplo, vamos a suponer del trigo en Egipto, digamos, se cultivaban, ¿sí? Por decir algo. Entonces, por los aborígenes acá en América, con lo que era la papa, el tomate, ¿sí? Van a tener variedades locales, con mucha variación, pero adaptadas a una región, a una zona, a una fecha de siembra y a una fecha de cosecha. Por ejemplo, esto como para que vean, la brassica se domesticó y por la selección indirecta de distintas partes de la planta se generaron distintos, vamos a llamarlas distintas especies, pero en realidad son subespecies porque si uno las cruza, se pueden cruzar y pueden dejar descendencia fértil, por lo tanto son de la misma especie. ¿Sí? Tenemos el coliflor, el brócoli, el repollito de Bruselas, el colirrabo, el kale. Fíjense que este colirrabo fue por selección de tallos, este porque se seleccionaron las hojas, este porque lo que se mejoró, digamos, de manera intuitiva, fueron las yemas florales y los tallos. Estas, las yemas laterales de las hojas, yemas de hojas laterales. ¿Sí? Esto por flores y esto por yemas terminales, la yema terminal de la planta. ¿Sí? Según lo que se fue mejorando, buscando tamaño, se generó una subespecie. Y si ustedes los cruzan, más allá de que parecen plantas totalmente distintas, son de la misma especie. Son todas brassicas. Brassica oleracea. Bien, esto es el maíz, lo que les comentaba del maíz. Esta planta es el teosinte. El teosinte es el antecesor del maíz. Y entre este teosinte y este maíz hay solo 5 genes de diferencia. Hay 5, digamos, alelos distintos, o sea, hay 5 alelos distintos que generan esta forma de maíz o esta forma de teosinte. Fíjense la espiga, lo diferente que es,
Fíjense que es un grano solo, uno atrás del otro. Si ustedes tocan una de estas espigas, se desarma y es dehiscente, o sea, se cae. Eso es una espiga de una cruza entre un teosinte y un maíz común, o lo que le pueden llamar un maíz temprano. Un maíz de los primeros de los que se lograron primero, ¿sí? Pero esta espiga se suele observar al hacer un cruzamiento entre un maíz y un teosinte. Fíjense la variación de nuevo que hay entre uno y el otro. Fíjense la forma, fíjense la cantidad de semillas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una espiga larga, con distintos colores de grano. Respecto de la espiga original del teosinte, que era una espiguita muy chiquitita, miren la espiga que hay en la actualidad. Y esto, como les digo, son 5 genes distintos, o sea, 5 alelos diferentes los que generan todas estas modificaciones. Otra modificación es que el teosinte, hay teosintes que son perennes, es decir, que quedan verdes todos los años, mientras que el maíz es anual, se seca, ¿sí? Todos los años se seca. Y hay que volverlo a sembrar, ¿no? Hay que sembrar la semilla hija. Bien. Por último, en la clase de hoy vamos a ver el impacto que tuvo todo este mejoramiento en lo que sería, en este caso, lo que es la alimentación mundial. Pero fíjense, nosotros tenemos la población que por muchísimos años, millones de años, fueron valores muy bajos de población, y en estos últimos años, desde el año 0 hasta hoy, fíjense cómo crece la población de manera exponencial. Este incremento de la población también tuvo que ser acompañado por mayor alimento, mayor producción de alimento. Fíjense también, esto lo van a tener en los trabajos de Evans, pero van a tener trabajos de Andrade, un trabajo de Andrade que explica en el CED, que explica lo que pasa con la población, que por ejemplo hoy la tasa de natalidad está disminuyendo a nivel mundial, pero así todo la población creció muchísimo. Y a ese aumento de población hubo que acompañarlo con aumento de producción de alimentos. En este caso tenemos arroz y trigo que van acompañando ese aumento de población, que también en parte se explica porque se aumentó el área, ¿sí?, arable, o el área de siembra donde se sembraban estos cultivos. También se explica por aumento en la fertilización, por aumento en el riego, y también por la mejora genética de los cultivos, ¿sí? Fíjense que este aumento es por mejora genética de estos cultivos. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en este caso es maíz, es el caso de maíz, donde ustedes ven la ganancia en rendimiento de los distintos materiales de maíz. O sea, al principio, cuando se hacía mejoramiento de maíz, se hacía mejoramiento en poblaciones. Luego se empiezan a hacer híbridos dobles, lo que lleva al doble la producción de maíz. Después se empiezan a hacer híbridos simples, que es lo que se comercializa en la actualidad. Y hacia el final, ya a partir del 2000, 2002, se incorporan genes, transgenes, biotecnología, y aumenta mucho más el rendimiento con el aporte de la biotecnología. Hoy entonces tenemos, en lo que es maíz, tenemos maíces de cruzamiento simple con agregado de genes y de biotecnología. Estos son los 5 países que, en respecto de maíz, que tienen mayor producción de maíz.
que son Francia, Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. Y fíjense cómo desde 1960 hasta 2015, creo que es esto, 2019, creo que los datos son hasta 2015. Cómo va aumentando la producción. Y este aumento de producción viene acompañado también de lo que les decía, o sea, de hacer cruzamientos, de hacer mejoramientos y de incorporarle biotecnología, de incorporarle también todo lo que tiene que ver con riego, con fertilización, con herbicidas, insecticidas, y todo lo que tiene que ver con biotecnología. Todos estos aumentos de rendimiento se hacen justamente para acompañar el aumento de población, ¿sí? Uno tiene que poder satisfacer el aumento de población. Y este último trabajo de Andrade, la última figura de Andrade, lo que ya muestra es el impacto ambiental de este aumento en la producción. En este caso es en cereales. Uno tiene que pensar que es la proyección de aumento de la producción en cereales, pero también uno tiene que disminuir el impacto ambiental. Este año cero es el año 2000, entonces eso sería el año 2000, 2010, 2050. En el año 2050 uno tendría que pensar en aumentar mucho más la producción de cereales y disminuir el impacto ambiental, que en este caso está medido como cantidad de planeta Tierra necesario para producir lo que la humanidad consume y absorber los desechos generados. Es decir, que no debería superar este valor de 1. Andrade estima, después lo tiene en el trabajo como para leerlo, que debería ser igual a 1. O sea, como conclusión, hay que incrementar la producción, pero la biotecnología y todos los esfuerzos tienen que estar puestos en mayor incremento de la producción, pero disminuir el impacto ambiental. Esta es la bibliografía. Tienen toda la bibliografía en el CED. Y nada, acá este sería el final de la clase de hoy.